Hello, everyone. Welcome to IAL News Bulletin for October 13. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en el boletín informativo del 13 de octubre. Ok, tenemos nueva información importante y es que el Estado nos está pidiendo información para saber si nosotros entregamos computadoras a los estudiantes desde que empezó esta pandemia. Y entonces nosotros tenemos, claro, los recibos de que sí hemos entregado todas estas computadoras a sus hijos, pero ellos quieren asegurarse de que sea verdad y por eso quieren que los padres hagan una encuesta. Y también porque al completar usted la encuesta va a saber el Estado también cuáles son sus necesidades, no solamente de computadora, sino también de servicio de Internet. Y porque hay veces que el edificio a lo mejor no funciona bien el Internet y entonces ellos quieren saber en sí cuál es las necesidades de la familia y tenemos todo, 100% de los padres tienen que completar esta encuesta. Ya le digo, es importante para el beneficio de los niños. So I just want to start with a very important survey, and it's the Digital Equity Survey. So we provided every student with a laptop at the beginning of the pandemic, and so every student should have received a computer, and the state is asking us if we did so, just to find out what is if the students have digital equity. So we do have the receipts for every computer that we bought, but they want to hear from the parents to also find out what are the needs, not just for the laptop, but also because sometimes we live in buildings where the internet doesn't work well, and there are some areas where the service is better than others. And so it's good for them to know, so to make sure that students lead a productive and successful lives upon graduation, understanding all the digital technologies. So please take this survey. So para tomar esta encuesta, you go to inwoodacademy.org to take this survey. And like anything that we have done is you go to families, family engagement, and we go down, scroll down to Digital Equity Survey, and you click here, and there you go. So it will give you the survey in English and in Spanish, and it's very important that all parents complete this survey. Entonces, como les dije, para completar esta encuesta, usted simplemente se va a inwoodacademy.org y se va a la parte de compromiso familiar, que acuérdese, usted siempre puede traducir su página haciéndole un clic en la banderita de España y se va a compromiso familiar, donde tenemos toda la información para las familias, y se baja hasta encuesta de equidad digital y ahí hace un clic y le sale la encuesta en inglés y en español. Es muy importante que todos las estén completando. Ya le digo, esta encuesta viene del Estado. O sea que no es nuestra, esto va directamente al Estado. Okay, so the other thing that is important for you to complete is, remember, My School Apps is the school lunch form. So very important is that when you go to find out about pandemic cards, you can find out where the status of your school. And our school is pending because there's still parents who have not completed this lunch form. And so until they get 100% of all parents completing the lunch form, then they don't process it. So please encourage your friends to complete My School Apps. And this, even if your child does not get lunch here because your child doesn't like the lunch or has food allergies, please complete this form. You enter the zip code of the school, 10034. You go to New York State and New York, and then you search, and as always, you go here
you change it to New York City. New York City public schools. Wait, got confused now. There you go. So, and then you select the district to continue. And if you have any problems to fill this out, please contact Sarah, who's my assistant, and she can help you to fill this out or any form. La otra cosa muy importante es que usted complete el formulario de almuerzo. Recuerde, esto es muy importante para conseguir las tarjetas de pandemia o para que le entreguen dinero ya en los cupones de alimento o en el Medicaid, la tarjeta de Medicaid. Y nuestra escuela en este momento está pendiente porque ellos no han recibido los formularios de almuerzo de todos los padres. Todavía nos faltan. Nosotros mandamos por correo electrónico a las familias que le faltaron. Tenemos la lista de esas familias que le faltaron. Llenar este formulario para recordarles que por favor lo completen. Y hasta que no estén completos todos los formularios de la escuela, en este momento nuestra escuela está pendiente porque todos los padres no lo han llenado. Y hasta que no lo estén completo todos los padres llenados, pues no nos procesan la petición para que den a los padres la tarjeta de pandemia. Así que, por favor, si tiene algún amigo que no se lo ha llenado, pregúntele si ya llenó esto para que todos se agilice más rápido todo esto. So if you have any friends who have not filled it out, just ask them. Just ask, hey, have you completed this form? It's very important. Please fill it out. And if you have filled it out, just please give them a hand so that we all get these pandemic cards. And not only the pandemic cards, but also the school gets funds that helps, remember, from Title I to get the improve achievement for all our students. So it's not just parents that get money, but also the school gets money to help out to increase academic achievement. Recuerde, estos dinero no solamente va para los padres para ayudar con la comida y siempre es dinerito que ayuda, sino también esto va dinero para la escuela para que ayude a tener programas que ayuden a aumentar el progreso académico de los niños. So the other thing, y recuerden, lo que tienen que llenar es el código postal de la escuela, el New York, y está el distrito, es New York City Schools, es lo que tiene que llenar. Y si tiene alguna pregunta de cómo llenarlo, por favor, conéctese con nosotros y nosotros lo ayudamos a llenar esta aplicación. Es muy facilito, toma como unos 10 a 15 minutos en llenarla. Okay. Next is please complete the daily wellness check. Not everybody is still filling out the daily wellness check. Remember, that's in Alma. And all you have to do is ask these questions, yes or no, in terms of have you had any contact with somebody who has COVID, or if you experience any symptoms, or have you tested positive, and you just say yes or no. It's optional if you want to take your temperature or not. We do take temperature here in the school. So no worry about that, but please complete this form. And just remember, as a side note, it's flu season, even though these masks have been really good to protect us. But if you consider to vaccinate the kids also against the flu, to get the flu shot, if that is something that you normally do, just be aware that we're entering flu season as well. La otra cosa que es muy importante que llenen es la encuesta de bienestar. Lo tiene que hacer en Alma todos los días antes de que llegue su niño a las 7:15. La llenan por todos sus hijos, es por familia, o sea que solo se va en Alma a su nombre y luego hace un clic en encuestas y responde esta encuesta de COVID, que si alguien de su familia ha dado positivo, si usted tiene ha tenido una prueba y ha estado positiva, o si usted ha tenido algún síntoma de COVID. Y simplemente dice sí o no. Y es muy importante que lo complete todos los días en la mañana para que lo haga como un hábito todos los días para mantenernos seguros. Y recuerde también que estamos entrando en la
temporada de flu, de la gripe. O sea que es muy fácil a veces confundirlo, pero recuerde, siempre son un listado largo y hay muchas páginas en Google que dice cuál es la diferencia entre los dos. Y considere también si ha hecho usted eso antes de hablar con su médico, si quiere que usted vacunar a su niño contra la gripe. Okay. Next is, so if you don't have ALMA, please remember this is the link for the middle school and this is the link for the high school. If you have never activated the ALMA account, please contact our office. But if you have and you forgot your password, just get this link and then it will take you to to your page, and it will have either your username will always be your first name dot your last name. If you have any questions about your username, you can also contact our office, and you can, by clicking here, you can also reset your password. And again, if you need any help with any of this, please let us know. But remember, ALMA is the way that you can get your child's grades, check the progress, check attendance, and making sure that your child is doing well. Recuerde, si usted ya tiene su cuenta de ALMA, pero se le olvidó su contraseña, recuerde que su nombre de usuario es siempre su primer nombre, punto, apellido, y la contraseña, usted si se va, hace un clic en alguno de estos enlaces para 5 a 8º grado, hace un clic, este es el enlace, y 9º a 12 grados, el enlace es este, y ahí mismo en este enlace hay una parte donde dice que para resetear su contraseña, y sigue las instrucciones. Y en cualquier forma, si necesita alguna ayuda, por favor avísenos y nosotros lo podemos resetear su cuenta si se le olvidó su contraseña, o activar su cuenta si nunca lo ha hecho. Es muy importante que se conecten con ALMA porque de nuevo están anuncios, usted puede ver los grados de sus hijos, seguir el progreso y también mirar la asistencia y ver el calendario si algún día estamos cerrados, o para planificar mejor su calendario. Okay, so next is just some communication reminders. And this was, thank you so much for questions from before. So I check in with the principals, and so just verifying this. If you need a letter for food stamps, or a letter for passports, or anything that has to do with a school letter, that's called a pupil verification letter. Or if you have doctor's appointments and your child is going to come in late, or is leaving early, or anything regarding attendance, please call the office directly to request. And for pupil verification letters, it takes about 2 business days. At the most. So the middle school number 646-665-5570, and the high school 212-304-0103. If your question about homework or academic progress, please connect with the teachers via Class Dojo, or the high school teachers via ALMA. Or remember that the teachers always, you can check your teacher's name on ALMA and then shoot them an email. Remember, is always the same, at ilcs.org. If you have any questions about IEPs, you can, for the middle school, you can contact Giselle Tejada, and high school Alisa Strikers, and again, same with the same denomination, at ilcs.org. And also, if your child does not speak English and is learning English as a new language, so the same people, you can contact them. If you have behavior issues, or you see any problems with behavior or adapting, you may contact, for the middle school, Reyderis Villanueva, and for the high school, they have a big team for student support team. So the turnaround should be 2 days, as I was telling before. So if it is past 2 days and you have not heard from the teacher or from the office, please contact me, and
You can also email my assistant, sarah.jimenez@ialcs.org, or remember, just call me, and that's the best thing for, to get it happen, or you can email me as well. But you should not be waiting more than 2 days. For pickup, if your child is in after school and you want to pick them up, please do not call our office, because it's a different office. So please call 917-968-0124, and please do so with a lot of advance notice. Otherwise, you'll be waiting for your child to be brought back to you at the you know at the exit. So to stop you from waiting for too long, just call the office of the PSW directly, and they will be able to assist you. Ok, entonces quería decirles sobre comunicación, muy importante, debido a las preguntas que me hicieron unos padres la vez pasada. Mil gracias por sus preguntas. Estaba chequeando con las directivas y sí, quería verificar que las cartas de verificación de alumnos, estas son las cartas que ya sea para impuestos o para sacar cupones de alimentos o para sacar pasaporte, cualquiera de esas cartas que le piden de la escuela, o si su niño tiene cita médica y tiene que salir más temprano o va a llegar tarde, pues llame a la oficina. Para la escuela intermedia es 646-665-5570, y para la escuela secundaria es 212-304-0103. Ahora, si su pregunta es más sobre las tareas o el progreso académico, sí, conecta directamente con los maestros a través de Class Dojo, y en la escuela secundaria a través de Alma y a través de el equipo de apoyo del estudiante. Y si es algún problema o de citas que tiene que sacar por plan educativo individual, se conecta por favor con Miss Giselle Tejada en la escuela intermedia o la secundaria, Alisa Strikers. También ellas se encargan de los estudiantes que están aprendiendo inglés como nuevo idioma, así que cualquier cosa de servicios adicionales que su niño requiera, usted se pueden conectar con ellos. Ya sea si el asunto es de comportamiento, que los niños se están adaptando bien a la escuela, pues por favor conéctese con Raidires Villanueva. Lo puede hacer a través de Class Dojo o de nuevo mandándole un correo electrónico. Y lo mismo para la escuela secundaria usando el equipo de apoyo estudiantil. Lo que sí les quiero decir es que solo deben esperar 2 días máximo para que le contesten. Si después de los 2 días no le han contactado, por favor, no se espere. Llámenos aquí a esta oficina de FACE, participación de padres y comunitaria, 646-906-4111, o mándele un correo a Zaret, mi asistente, zaret.jimenez@ialcs.org. Pero no se espere más de 2 días, por favor, avísenos para nosotros abogar por usted y asegurarse que usted reciba su respuesta. En cuanto si su niño está en el programa después de la escuela, PSW, por favor, llámelos directamente si necesita recogerlos más temprano o no van a asistir. Es muy importante que se conecten con ellos directamente, no con nuestra escuela, con los teléfonos que di antes de la oficina, sino directamente con el programa después de la escuela, que es 917-968-0124, porque ellos se aseguran de que su niño esté listo a la salida si usted lo requiere, y que usted no esté esperando ahí tanto tiempo, que no debería esperar. Debería tenerlo su niño cuando lo necesita. Solo que necesita es que nos avise con anticipado y avise directamente al programa después de la escuela. Okay. Okay. The other thing is for questions from
that I receive from parents from 9th through 12th grade, just asking about their schedules. So it's not like in middle school where everybody comes in at a set time. No, in high school, they have different periods. So you look in Alma and see what is your child has a first period or a second period, a third period. So I just wanted to double check and that you know that the first period, the class starts at 8 a.m. That means your child should arrive 10 minutes before 8 a.m. The second period starts at 8:53 and the third period starts at 9:40. But just know that they have to be 10 minutes before 9:40 because at 9:40 the doors close. So it's a way to help the kids to be on time. It's so important for them to be sharp because we got to get them ready for college, and they have to start building those good habits of arriving on time and being responsible for their studies. So very important that you let them know that it's time to, uh, go to bed early and arrive on time, ready to go for the classes. And remember to also that because of the change in the season right now, it's going to get colder, and we do have a lot of ventilation. It's a lot of filters, and so it can get colder at the high school. So please make sure that they wear their sweatshirts. So I just wanted to let you know. La otra cosa son preguntas que me han hecho los padres de secundaria y es acerca de que no saben a qué hora le toca ir a la escuela a su niño. Bueno, hay niños que en la escuela secundaria no es como la escuela intermedia, que siempre tienen que llegar a la misma hora y a 7:40 más tardar y a las 7, porque a las 7:50 empiezan clases todos. No, en la escuela secundaria, 9 a 12 grados, entran ciertos niños tienen primer periodo, otros entran al segundo periodo y otros entran al tercer periodo. Entonces, el primer periodo empieza a las 8 de la mañana, o sea que la primera clase de ellos es a las 8 de la mañana y tienen que llegar a la escuela 10 minutos antes de las 8. Lo mismo, si entran a la segundo periodo, entonces el segundo periodo empieza a las 8:53 y de nuevo 10 minutos antes. Y el tercer periodo, 9:40, llegue 10 minutos antes. A las 9:40, en la escuela secundaria cierra las puertas. O sea que no es que cuando quieran llegar, llegan. No, cierran las puertas y es una forma de establecer disciplina y ayudarlos a los niños a estar más responsables de sus horarios, porque estamos preparándolos para la universidad en que ellos tienen que coger responsabilidad y hábitos, buenos hábitos de trabajo. Por lo que, de nuevo, si uno está trabajando y no llega a la hora, pues, ¿qué pasa? No le dan dinero a uno. Entonces ya tiene que irse acostumbrando a los horarios. O sea que muy importante. El uniforme, recuerden que ya está cambiando la temporada, está siendo más fresco. Así que, por favor, usen el suéter que se les dio para que no tengan frío, claro está, y también porque en el edificio todavía hay mucha ventilación, por lo que estamos en tiempo de pandemia, se cambiaron todos los filtros que ayudan para la ventilación, pero entonces eso hace que también el edificio sea un poco frío. Entonces, por favor, dígale a su niño que use el suéter del uniforme. Muy importante que estén en uniforme. Okay, so now I'm moving to middle school. Some of the questions that I got from parents. Thank you again for your questions. So bathrooms. There was a concern about kids not having enough time to go to the bathroom. So the students have multiple teachers and they can ask any teacher to go to the bathroom. There is the times to go to the bathroom, but aside from those times during recess and lunchtime, there is also during the time that they have lessons, and they can just ask to go to the bathroom. And it's not like we have a tally that because you went with Miss Andujar at one time, you cannot go with Miss Ramos. No, Miss Andujar doesn't know if
Ms. Ramos gave a time for your child to go to the bathroom. So they can ask multiple times throughout the day as needed to go to the bathrooms during classroom and also during recess time. Now, if your child for some reason is shy or if has an accident, so we do have additional pants in the school. If your child has a need and needs additional support with this, let us know so that we can be on alert, to put on alert the teachers to make sure they keep an eye on your child. But we're trying to build the students to have more confidence and to be more assertive, so that please encourage them to raise their hand or to go to the bathroom. But all the teachers know that they are allowed to take the get the kids to, if the kid wants to go to the bathroom, they can go to the bathroom. Now they cannot be wandering, say that they go to the bathroom and wander around the halls. We do have in the halls, there's always somebody supervising. And so if they do see them wandering around the halls, then they can get restoration time later on, where they will have to spend extra time with Ms. Villanueva to make sure that they are doing what they're supposed to be doing. So just to keep that in mind. And also we do keep a log of who goes to the bathroom. There is a security guard who's stationed in the bathrooms to make sure that they know who goes into the bathroom. Ok, la otra cosa que quería hacer, respondiendo preguntas de los baños, gracias a los padres que nos preguntaron esto, la inquietud era porque los niños no estaban teniendo tiempo para ir al baño. Entonces, no se preocupe, porque hablé con la directiva y la directora, y todos los maestros saben que ellos en cualquier momento, si su niño tiene que ir al baño, solo tiene que levantar la mano y pueden ir al baño cuantas veces deseen, cuántas veces necesiten ir al baño. Así que no es que haya que, porque ya fue al baño con la maestra Andújar, no puede ir al baño con la maestra Ramos. No, ellos tienen varios maestros y los maestros nos van a decir quién fue al baño, quién no fue al baño. Si fue a un baño con un maestro, pues puede ir también otra vez al baño con el otro maestro, si necesita hacerlo. Lo que sí es que tiene que preguntar que tiene que ir al baño. Levantar la mano, decir que necesita ir al baño o acercarse al maestro para decirle que necesita ir al baño. Si su niño es demasiado tímido y no puede hacer esto, pues avísenos para nosotros asegurarnos de que esté bien y estar proactivos con esto. Lo que sí no se permite es que si el niño dice que yo tengo que ir al baño y en sí no va al baño, sino que está caminando por los hallways, ¿cómo se dice hallways? Pasillos, por los pasillos. Gracias, Sara. Por los pasillos. No, hay personas que están vigilando los pasillos, chequeando que todo esté bien. Y también hay personal de seguridad que está estacionado al frente de los baños para que ellos mantienen un registro de quiénes van al baño, quiénes entran y quiénes salen. Así que si su niño se ve, o algún estudiante está por los pasillos, pues entonces le van a llamar la atención y van a tener que hacer tiempo de restauración, en que le van a decir por qué estuviste en el pasillo y no estuviste en tu clase. Entonces, es muy importante que esté pendiente de eso. Ahora, si su niño tiene un accidente, no se apure. Nosotros tenemos pantalones adicionales para su niño para que esté cómodo. Así que no tiene que esperar a que al final del día, siempre usted puede al momento decirle a su niño en cualquier momento, si no te sientes cómodo o algo pasa, tuviste un accidente, pues no, nosotros aquí solucionamos. Usted no tiene que venir a traerle pantalones. Nosotros generalmente tenemos aquí. Okay, transportation. Busing is only for Manhattan. So if you reside in the Bronx, you're only eligible for a Metro card unless the busing is mandated in the IEP, or you currently live in a shelter and your student is in 5th or 6th grade, or you live in a shelter and
your child is in 7th and 8th grade, but they will give you busing if there is a current route. So just be aware of that. That's what the Department of Transportation follows. We are looking into seeing if we can get a different route for the Bronx, but we won't be able to provide this till next year. So we're looking into that, and just because of families have mentioned this, and also because we don't know, if we get a bus or two buses, how will the route help you out? So if you like to participate in learning, sharing more information about busing and to prepare for next year, just contact me so that we can hear you out and come up with a good plan for next year. And then lastly, uniform, like I mentioned before with the high school, if you for some reason lost the polo shirts that we gave, you can always get a sweatshirt and put it underneath the polo. So as long as the polo shirt is visible. So if your child is cold and you're concerned that that your child is getting cold, or the winter months are coming, just do wear the a sweatshirt underneath and the polo on top. And of course, you can bring a jacket and remove it later on, but please label everything. We do not accept here in middle school hoodies. So hoodies, they can remove them inside the school, but if the school gets cold, like I mentioned before, then they won't be able to wear the hoodie inside the school. Outside, you can wear whatever you want, but inside, very important that just wear something underneath the polo shirt if your child feels cold. And all right, so you can layer up. And it doesn't have to be even the same color. Just as long as the polo shirt is on top. All right. So, la otra cosa que quería decirle es sobre transporte. El bus escolar es solo para estudiantes de Manhattan. Así que si usted vive en el Bronx, solo califican para el MetroCard. A menos que, claro está, que su niño tenga un IEP, en ese caso que esté mandado en el IEP, no solo que tenga el IEP, sino que esté especificado que necesita. Es algo que el Departamento de Educación tiene que decir que sí, que lo necesita el autobús. Entonces, si está en el autobús, no importa en dónde vive, porque su plan educativo lo requiere. Ahora, si usted vive en un refugio y tiene su niño en 5º o 6º grado, también usted puede calificar para autobús, no importa en dónde viva. Y si está en refugio y tiene niño en 7º y 8º grado, puede aplicar para el autobús, pero es solo si hay ruta que se lo pueden dar. Ahora nosotros estamos mirando porque hay familias que me han dicho que viven en el Bronx y que se les dificulta venir aquí a la escuela. Entonces, no se apure, estamos mirando para obtener autobuses para el próximo año. Toma tiempo, pero si usted quiere ser parte de un comité que está mirando acerca de cómo organizar para los autobuses, porque ya sabe, muchas personas viven en Bronx, es muy, muy grande. Entonces hay que planificar bien para saber qué tipo de rutas necesitamos. Entonces, por favor, si quiere ser parte de este comité, por favor, avísenos de nuevo a mi teléfono. Y por último, hablamos de uniforme. Usted puede ponerse un suéter debajo de la camiseta polo si no tiene el suéter que dimos porque se le perdió o se extravió o cualquier cosa. Lo que sí es que no se permiten aquí los suéteres con capucha. Ahora, usted puede tener que su niño traiga su suéter con capucha antes de entrar a la escuela, pero en la escuela se la tiene que quitar. Y si se la quita, es muy importante que esté bien marcado para que no se le pierda. Y ya le digo, si tiene su niño muy friolento, no queremos que se enferme, entonces puede usar cualquier suéter debajo de la camiseta polo. Y
bueno, puede ponerse varias capas a medida que venga la temporada más fría, pero dentro de la escuela tiene que estar visible la camiseta polo. No puede estar cubierta por algo que no sea de uniforme. Ok, eso viene las informaciones. Ahora, eventos. So now we move on to events. Today it's a day packed with 3 events going on. So from 3 to 6:30, this is something that I was telling the other Marcus's parent, that we do have a workshop for parents to create an FSA ID. So this FSA ID is the same one that you have to have for all your children. So if I have 5 children, I only need to create it once. But each child will have to create their own FSA ID. But as a parent, I only do it once. So if you have not have a child who's already in college, then please come today. It's a first come, first serve. It's not so much as a workshop as a hands-on. You bring your 2020 tax forms that includes the federal 1040 with all the schedules and forms, the New York State IT 201 with all the subforms, the 2020 W-2s, the copy of a New York State identification, copy of the permanent resident cards if applicable, your social security card or number, your mobile number, and your access to a working email address. And this meeting will be at the cafeteria in the high school, and it's from 3:30 to 6 o'clock, and we will provide snacks. So very important for you to come to create this ID. Now, for your child, we will help create the FSIDs for your children. So we will be able to provide help with that. So, but this is a workshop for parents to create the FSA ID. Ok, muy importante para los estudiantes de 12 grado, ya los padres tienen que aplicar para los becas federales del gobierno federal. Entonces, para poder aplicar para estas becas federales, necesitan crear una identificación federal. Y entonces, para crearla, si usted nunca la ha creado y está su niño en el 12 grado, es su primero que se va a graduar, entonces tiene que traer los formularios nosotros lo ayudamos a crear esta identificación. Lo que sí es que venga hoy a la escuela secundaria en la cafetería y de 3 a 6:30 es el primero que llega, el primero que lo atienden. De nuevo, esto no es tanto como taller, sino más que ayudarlo a hacer esta identificación y de nuevo, tiene que traer sus formularios de impuestos del 2020, que quiere decir que traiga todas las páginas de los impuestos federales del 1040, del estatal, de IT 201, con de nuevo todas las páginas, porque pregunta muchas cosas que son dependientes de todas las páginas, de la W2 de trabajo del 2020, copia de su identificación del estado de Nueva York, ya sea si maneja o de la identificación de Nueva York, copias de tarjeta residente si es que le corresponde, número de seguro social si le corresponde, teléfono móvil, si para que usted, se van a comunicar con ustedes con texto, o sea que sepa cuál es su teléfono móvil, y también un acceso a dirección de correo electrónico de uso frecuente, porque ese es tiene que asegurarse que usted tenga su correo electrónico que esté vigente, porque le van a mandar mucha información a través de esto acerca de las becas de federales. Así que muy importante que esté preparado. Okay, so now same day today from 5 to 6, we're going to do a public service announcement. We're going to start recording. So let us know if you want to be part of the video, telling us why you chose to be vaccinated. And this is a whole way to keep our students safe. The more people, the way they have shown all the data is that if you're vaccinated, it decreases the amount of people to get this virus. So if you got vaccinated, come join us 5 o'clock at the FACE office, my office, 431 West 204. But before you come to our parent room, then please, you have to go into the main door, and which is the big double doors, and you complete the wellness form and have your temperature taken.
So there's still time for you to sign up. So if you have a little bit of time after you go to the Get Help with if FSAID, stop by on 204 and join us to take those videos. Also, if you want to get tested here for your convenience, let us know. We open to the parents and also to the students to get tested every Wednesday from 11 to 2. So let me know so that I can have your name and make sure, because it's by appointment as well. So let me know what works for you. And so this is an effort to keep everyone safe. La otra cosa, hoy también de 5 a 6 vamos a grabar los primeros anuncios para servicio público a la comunidad. Esto quiere decir, los padres van a ser grabados diciendo por qué se eligieron vacunarse. Y esto es un evento para promover la sanidad de nuestra escuela. Así que todavía hay tiempo para que usted se registre yendo a este URL. Zara lo puede poner en el chat y avisa o nos puede llamar para avisarnos. Lo que sí es que a la entrada, si usted va, por ejemplo, ya va a venir a recibir ayuda con la identificación federal para las becas, pues pase por aquí a la 204 y antes de venir a nuestra oficina y salón de padres, pase por la puertas principales de la escuela intermedia para que haga la encuesta de salud y le tomen la temperatura. Y así que avísenos para estar pendiente de que usted va a venir. Ok, ahora vamos al concurso de sabor y voy a más adelante a nombrar los ganadores. So I'm going to say this in Spanish, and this is Hispanic Heritage Month. And so we're going to just go over the rules since it's all in Spanish, all our families who are participating. So, ¿qué usar? Los ganadores, los finalistas, usen su camiseta o playera que se ganaron y usar siempre su mascarilla facial. Le van a calificar su plato por sabor, textura y presentación. Son solo 4 jueces, 2 de nuestra escuela y 2 de la comunidad, y solo tiene que traer comida para los jueces, son comida en plato separado para cada juez. Si usted quiere, nosotros, si se le hace más fácil formar su plato aquí en la escuela y traer bandeja y servirlo aquí, pues lo podemos hacer. Lo que sí es que no se puede aquí calentar nada, solo tenemos microondas porque no se puede usar la cocina, porque por salud no se puede usar para otra cosa que para los alimentos de los niños. Así que no se pueden usar las cocinas aquí. Lo que sí es que nosotros tenemos platos, nosotros tenemos utensilios disponibles si usted desea y puede arreglar su plato ya de nuevo en la escuela o en su casa. Lo que sí es que lo tenga, solo es para 4 personas lo que usted está haciendo. No vaya a ser para todo el mundo, solo son 4 personas porque de nuevo no podemos compartir en sí por esto de la pandemia porque estamos en un salón no, pequeño donde no podemos tener mucho distanciamiento social. Entonces, por esta razón no podemos compartir y todo el mundo tratar la comida de todo el mundo. O sea que por esa razón no podemos. Ahora, si quiere hacerme un platito adicional para mí, para Zaret, eso ya es cosa suya. Ahora sí, las puertas abren a las 5:30. El concurso empieza a las 6. Y le van a cuando usted llega a las 5:30, usted escanea el código de salud o llena la encuesta de salud en papel. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Lo que sí ya le digo, su plato va a ser calificado por sabor, textura y presentación y puede ganar $150. Eso es la competencia. Okay, so here we go. Our top winner of the top poster contest winners was Roxana Ambrosio and her son Kelvin Reyes making tacos dorados. And then from
Tamaris Ibar and her children, Louis from 7th and Luzmari from 12th grade, they did mango with fried cheese and eggs. And here is the amazing presentation by Roxana Ambrosio and Kevin. Congratulations. We will post all your photos on our website as a winner. Bien, esto es en nuestro gran felicidades para nuestros super ganadores del concurso de carteles. Roxana Ambrosio y su hijo Kevin hicieron tacos dorados y con agua de Jamaica, y Tamaris Aybar y sus hijos Luis y Luzmari, Luis de 7 y Luzmari de 12, hicieron mango con queso frito y huevos. Y estos son los super ganadores. Estarán siendo promocionados mucho en nuestra página web. So now next is the other finalists. We have Veronica Espiritu with her sons Christopher and Miguel Ambrosio. They made pozole. Dulce Montes with Camila Delgado. Picadas, Eva and Angel Medina and their daughter Evangeline Medina. They made flan de queso. Nuri Surbaez and her daughter Lizaris Asensio. They made los tres golpes. Y Gloria Sánchez and her son Julián Brito, tostadas de tinga. So, muchas felicidades a nuestros finalistas. Verónica Espíritu, con sus hijos Christopher y Miguel Ambrosio. Dulce Montes con su hija Camila Delgado, Eva y Ángel Medina con su hija Evangeline Medina, y Nuri Urbáez con su hija Luis Arias Asensio, y Gloria Sánchez y su hijo Julián Brito. Felicidades a ellos por haber ganado y ya en la primera ronda, y a todos estos padres pasan a la segunda ronda a competir por sabor y están compitiendo de nuevo por este premio de $150, y hay 2 ganadores. Así que hay oportunidad de ganar. Felicidades. No se olviden de traer su camiseta de la escuela. Okay, so I'm just going to stop sharing. If just give a big shout out to those, a clap to everyone for participating. Well done. Thank you so much for all your amazing work. And yes, I just wanted to take a pause to just say thank you for awesome participation. Okay, ahora sigo con Lex's Yoga. It starts tomorrow. So thanks so much for all the families who signed up. Again, because of you, we are able to sign up, offer yoga. And if you're interested in also getting Zumba, if we're getting that many people who are interested, then we will be able to offer it as well. But for now, the wellness team said yoga, so we're going for yoga. Please note the meeting ID has changed. So it's now 817-8568-2372 and the passcode 226192. So if you can, please take a photo, or no worries, if you're on WhatsApp, we will send that over, and also I'll send a messaging as well as a reminder. Starts tomorrow at 7 o'clock. La yoga empezamos mañana. Gracias a todos por todos los padres que se inscribieron. Son gratis, y de nuevo por tal participación, si usted quiere que también ofrecemos Zumba, pues también avíseme, porque si hay suficientes padres, pues también la podemos ofrecer. Lo que sí quiero notar es que empezamos mañana la yoga a las 7, y el código cambió, es 817-8568-2372 y el código 226192, y tenemos 2 maestros. So we have 2 teachers for yoga, and we have also, please just know that this is a time for relaxation, to make sure that you prepare for this time so that there are no distractions, that you're able to relax and have a little space for yourself. And if you need to turn off your camera, if you're shy, or silence your microphone, whatever makes you at peace to
reach this state of wellness. De nuevo, vamos a tener 2 maestros y esto de nuevo es para su bienestar mental. Así que tómese un tiempito para hacer un espacito en su casa donde usted va a tomar su clase de yoga. Recuerde, esto es para que no tenga estimulación de todo lado, sino que esté tranquilita. Así que apague su cámara. Si está tímida y no quiere mostrar que usted está haciendo todos sus movimientos, la voz en micrófono en silencio para que puedan concentrarse y, y de nuevo esto es para que tenga un buen bienestar mental. Okay, next we have the mural project. A lot of families said to me when they began of the year that they're interested in their children to be more with art. COVID has been hard. And so we responded with a mural project. There is still time to sign up. The only thing is like it starts this Friday. Students have already interested students have already signed up to be part of this, and they're coming up with their own designs and coming up with their own feedback. So there's still time for you to do so. Sign up, and if your child loves art, very good. You don't have to come to all the sessions, just the ones that is convenient for you, but we do need you to sign up. Zara will put that on the chat, or you can always contact us. And we will always meet up here at the middle school, 433 West 204th Street. And the big unveiling will be October 29. So this is going to be this month. So we already got the paints and everything. So it will be good for the kids. And this is for middle school and high school. So please encourage your child to sign up. And if your child is in high school, this will be also good for the portfolio. If your child is in middle school in 7th or 8th grade, and is interested in art school, like going into a specialized high school like LaGuardia, this will also be good for their portfolio. So do consider signing up. La otra cosa fue que muchos padres me dijeron al empezar el año, cuando hice una encuesta de sus intereses, me dijeron que estaban interesados en arte, y especialmente porque los niños están mucho tiempo encerrados y que el arte los ayuda, levanta los ánimos. Entonces respondimos con un proyecto de un mural. Así que este proyecto ya empieza este viernes. Como ve las fechas, hay viernes y sábados. Su niño no tiene que participar en todos los días, solo los días que quiera dentro de esas fechas. Y va a ser aquí en la escuela intermedia donde se reúnen. Y ya nosotros tenemos pintura y todo, pero los niños se van a reunir para los diseños ya de lo que van a pintar. Si su niño está interesado en ir a una escuela especializada de high school como LaGuardia, esto ayuda mucho para los portafolios. Y si su niño está en la escuela secundaria, de nuevo para decir de cosas que han hecho por su comunidad, esto también cuenta en sus hojas de vida. Así que anímelos a que es bueno para ellos levantar el espíritu, y está ahí en el chat para que usted se inscriba, o simplemente nos puede llamar. Y de nuevo, no tiene que asistir a todos los días, pero sí el evento ya termina el 29 de octubre y que se va a hacer la presentación. Okay. Other ways to get involved, please join our book club. We got the books. So excited about the books. So it's 13 things. Oh, sadly, I don't have good. Zared will show you the book, but it's awesome. And especially because this will help us. Sometimes we say things as parents that it's not so good for our kids, you know, and we don't realize it. And so this will help us to build children who are mentally strong. And this is very important because the world has changed so much, and social media
and has increased cyberbullying and all sorts of things. And this is important for us to build our children with our own values and build them strong. So please, I encourage you to sign up if you haven't done so already. And Zaret will be able to also put the link on the chat. We have morning and evening. We have English and Spanish. So there is opportunity for all, and we will discuss the books. And if you need to have it in Audible, if you have problems with eyesight problems and reading, then we can provide that as well. We have the books for all the families who already sign up. So, but you can still sign up because we got a few more books extra. So it's really good. I highly recommend it. You have the coffee hour with an amazing representative from Title I. And we have a volunteer for to be mentored by Elizabeth Pinos. We have now Barbie Chavez, who volunteered to be also at the coffee hour. And this again is a support group for parents, where this is where we get a lot of ideas to make sure that everything is addressed. Ms. Pinos also suggested for us to do a podcast. We're looking into that. And just sign up if you want to be part of this group. It's IAL Cafe. And Círculo de Seguridad is only in English at this time. But if you're interested in having that program, that is again to build those family connections, student and parent. It's so important to build them, just again, because the world is just not very friendly sometimes. So they need us as parents to feel safe and to feel love and to feel welcome, even if they make mistakes, which they're going to make. So we got to build them up and know that they're loved. So let me know about that. Las otras formas de conectarse en octubre está ya vamos a empezar el libro del en noviembre vamos a empezar a leer este libro, 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen. Y ya nos llegó, fíjense, a Zaret va a mostrar la foto de los libros y son muy buenísimos, porque esto ayuda muchísimo a que a veces los niños decimos cosas y que no sabemos que le está afectando a los niños. Entonces es muy importante que que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que estamos diciendo y qué no estamos diciendo, y cómo ayudarlos a que sean personas mentalmente fuertes, porque con las redes sociales ha incrementado también el acoso, y queremos asegurarnos que nuestros niños se crean con valores que vienen de nuestras casas y que se sientan bien amados y apoyados. Así que todavía hay tiempo para inscribirse. Va a haber oportunidades de discutir los libros en la mañana y en la tarde en español. El cafecito es un grupo de apoyo para padres. Es dirigido por nuestra maravillosa representante de Título 1, Elizabeth Pinos. Y también tenemos a Barbie Chavez, que va a hacer recibir mentoría de Elizabeth de cómo seguir el cafecito. Y también Elizabeth ha tenido muy lindas ideas acerca de a lo mejor hacer un podcast sobre esto. Y es un grupo de apoyo para los padres. Ahí salen sus preguntas urgentes y sus grandes ideas, que ayuda a que nuestra escuela siempre esté mucho mejor y que nosotros como familia lo apoyemos bien. Y el último está el Círculo de Seguridad, que es un programa de intervención para apoyar a los padres que que quieren establecer un vínculo seguro con los niños. A veces los niños van a hacer errores de edad, de verdad, sus etapas, y está bien, así como cuando estaban gateando, se sabe
que para caminar a veces hay que coger algún tropez, pero mientras ellos sepan que nosotros estamos al lado, que estamos guiándolos, que ellos pueden regresar a nosotros para conseguir amor, para seguir apoyo. Entonces, ¿cómo ayudar para que esto suceda? Para que así ellos no se desvíen. Es un trabajo muy lindo. La persona que lo hace es Beatriz. Y es increíble, así que se lo recomiendo muchísimo. Todavía hay tiempo para que usted se registre y nos diga exactamente, son 8 sesiones para que ayude. Nosotros hicimos una encuesta y los padres dijeron que era mejor 8 sesiones en vez de 4 de hora y 45. Así que, por favor, regístrese porque es buenísimo. Okay, and talking about mentally strong, this is National Bullying Prevention Month. And so we are hyper, highlighting this month just because the kids have gone through a lot, and so we are going to join Unity Day, and that's October 20th. And so please join us by wearing something orange, and just to highlighting that how to promote kindness, acceptance, and inclusion. And so and it's a dress down day, so no uniform, just wear something orange. You don't have to wear all orange, just something in orange, and whatever, and bring at least $1 because it will go out to this organization that's called Stump Out Bullying, and they provide a lot of resources to avoid bullying, particularly in schools. So join us. It's October 20th. Parents and students wear orange. Y hablando de crear niños mentalmente fuertes, vamos a celebrar el Mes Nacional de Prevención al Acoso Escolar el 20 de octubre. En el Día de la Unidad, en que vamos a pedir que los estudiantes y las familias se vistan con algo naranja. Es un día en que no van a venir en uniforme los niños, y pedimos que traigan por lo menos $1 para damos estas ganancias a esta organización que se llama Stump Out Bullying, que ayuda mucho con programación para evitar y quitar el acoso escolar. Entonces, vamos a unirnos para mostrar unidad, amabilidad, aceptación e inclusión. Así que a resaltar con nuestros niños de que todo se gana con amabilidad y una buena sonrisa, hacer algo bueno por los demás y estar incluyendo a los demás. Así que nadie debe sufrir ningún acoso escolar, y más que los niños han pasado mucho emocionalmente por esta pandemia. Así que únanse a nosotros. So of course, with Dollar Dress Down, just know that there is a uniform policy also for Dollar Dress Down days. So please follow this policy. Recuerde de todas formas que aunque no vengan en uniforme, hay lo que se considera ropa apropiada para venir a la escuela. Así que aunque no estén en uniforme, todavía tienen que seguir los códigos de vestimenta, empezando que no se pueden usar zapatos abiertos. Bueno, ustedes saben esto. The other thing is, like, in November, we're going to do another survey, remember, and this is to thank our essential workers. So if you work at a hospital, please let us know, and because we want to treat somebody from where you work, and that's where the money will go from our Dollar Dress Down. Sí, en noviembre vamos a hacer otra vez, vamos a coger todo el dinero que recaudemos por los niños no venir vestidos en uniforme, lo vamos a dar a un hospital. Así que si usted trabaja en algún hospital y quiere que se beneficie su hospital, pues, o si sabe de algún hospital que usted cree que ha ayudado mucho y quiere que nosotros le vamos a mandar almuerzo a los enfermeros de ahí, o nos dice a dónde enviarlos, que cree que se beneficie, por favor, llene esta encuesta y también yo la pongo en el chat. Okay, so
that's the form for the, ese es el, para tomar las sugerencias. So I just put in the chat for you to fill out the form if you want to tell us what hospital will be better. Okay, next, leadership, middle school. So it's time to sign up for student council. So students will have to attend meetings twice a month, passing grades in all subjects, maintain a courteous attitude, again, demonstrate our 5 character traits: restraint, responsibility, integrity, caring, and honesty. This is a great opportunity for the kids to start building their identity of who they are, excellent people. Ahora viene el consejo estudiantil de la escuela intermedia, así que anime a su niño a ser parte de este consejo estudiantil. Tiene que asistir a reuniones 2 veces al mes, todavía no hemos determinado la hora, aprobar todas las calificaciones en todas las materias, o sea, tener buenas calificaciones, mantener una actitud cortés, o sea que mostrar los 5 rasgos de carácter nuestro, que es responsabilidad, moderación, integridad, cariño y honestidad. Así que anime a su niño a ser parte de esto, porque esto ayuda mucho también con la identidad de quiénes son y de mostrar excelencia. Okay, so for the high school, there is it's a school leadership day, but before I talk about it, October 27th is the senior picture day. So great news, there is no fee. We will be paying for you to take your photos. So students just need to show up to picture day, and they will be given an appointment time and the room number, and they have to arrive 15 minutes early. So the dress code, it's important that the girls wear anything that can bring the shoulders down. Why? Because they put later on like a dress, and the dress is the shoulders will be shown. So wear underneath, they have to bring in like a tank top or a tube top, something without strips, so that there will be no strips. And of course they can wear a sweater or a jacket on top of their shirts while they're in the building, while they're waiting to get their photos taken. And for the men, they wear a plain white collar button down without choice of bow tie or necktie. Now we do have here loaner shirts or bow ties or neckties for the students. So if need be, if you can't find it or something, just let us know so we can have one for you. And as always, it's important that during that day to comply with the IAL dress code. So still 11th and 12th grade students are coming because it's student leadership day. So they have to come in uniform. But like I said, for these pictures, just because the way they look, they have to wear something underneath so that the shoulders can be seen. And everybody looks the same. So if your child is in 12th grade and is leading a workshop for Student Leadership Day, don't worry. We will arrange your schedule so that you will be able to do both. So no worries, you'll be able to do both. Ok, ahora hablo de el octubre 27, es el día de tomar las fotos para los niños de 12 grado. Buenas noticias, nosotros vamos a pagar por la cuota para tomar las fotos. Los estudiantes deben, lo que sí es que tienen que venir ese día para que le tomen las fotos. Si va a venir otro día, no va a ser aquí, va a ser en el estudio y luego le toca a usted pagar la cuota. Y cuando vengan aquí, que vengan, por lo menos le van a dar citas a cada uno de cuando le toca tomarse la foto, y tiene que estar ya listo 15 minutos antes de su cita para poderse preparar. Todos los estudiantes van a tener un mismo look, se van a ver iguales, la misma vestimenta. Entonces, para tener esta vestimenta, se necesita que las niñas usen camisetas que no tengan ninguna tiritas en los hombros, o sea que no sé cómo son esas camisetas, fácil de ajustar. La cosa es que no se le vea ninguna tira o camiseta, tiene que ser straple.
Entonces, claro está, si tienen, mientras están preparando de ponerse el vestido, esperando al vestido, ah, eh, pueden traer una chaqueta o algo para un suéter para cubrirse. Claro está, todo que sea con de acuerdo al uniforme. Y los varones, ellos tienen que venir con camisa blanca, con botones y cuello de cuello, camisa de cuello, camisa blanca de cuello con botones de abotonar y pueden usar corbatín o corbata y nosotros, si no tiene la camisa o la corbata, nosotros le podemos dar las corbatines o los corbata. O sea, por eso no se preocupe. Lo que sí es que los niños tienen que usar, de nuevo, si están, mientras esperan a que le tomen la foto, necesitan cubrirse, pues, usen su suéter de la escuela. Y ese día también es día de liderazgo estudiantil. Entonces, los niños que están dirigiendo talleres tienen que venir en su uniforme común y corriente. O sea que tienen por eso que estar 15 minutos antes de su cita para prepararse, cambiarse, pueden traer su ropa para cambiarse. Así que es muy importante que estén listos para su cita. Y claro está, tienen que estar en uniforme y ya va a haber tiempo para ellos hacer su taller y tomarse la foto. Así que no hay ningún problema. So what is Student Leadership Day? For high school it's a day where students and staff come together to talk about issues that matter to them, whether the issues is from anything from drugs to autism, to grief and loss, to hair, whatever it is, whatever issue, there is no big topic or small topic, mental health, anything. And they get together with the student and a teacher will get help to form these workshops to get them to do public speaking, and they teach these workshops to 9th and 10th grade students. So that day for Student Leadership Day, these hours are different. It's 8:30 to 12. They do grab and go lunch, and 9th and 10th come to class. It's not class, it's just they attend the workshops that 11 and 12 grade students will offer. And for participating, offering these workshops, they get community service hours. And also they get to put that as part of their portfolio, that this is something that they offer. El 27, como estaba diciendo, es también día de liderazgo estudiantil de la escuela secundaria, y este es un día en que los estudiantes y el personal se reúnen para hablar sobre temas que les interesa. Son solo los estudiantes de 11 y 12 grado que dan estos talleres a los estudiantes de 9 y 10 grado. O sea que no es un día en que van a tomar clases de lectura, escritura y matemáticas. No, es un día de talleres de 8:30 a 12 y le van a dar almuerzo para llevar. Y los estudiantes son los que eligen el tema y lo van a estar guiados por un maestro, y el tema puede ser cualquier cosa, puede ser salud mental o vivir con autismo o sobre el uso de marihuana, que ahora lo legalizaron, cualquier tema, o puede ser que el cómo mantener el cabello en su mejor condición, o faciales, lo que le interesa, cualquier tema, ellos hacen estos talleres. Nutrición, lo que le desee. Y esto ayuda muchísimo también para a expresarse en frente de los demás y para articular bien sus ideas, y ya le digo, para hacer estas actividades de liderazgo, y obtienen los niños servicio comunitario, y ya le digo, esto también cuenta como parte de su portafolio para las universidades. Okay, so next, October 27,
Also, we have a workshop for families. So if your child is in 11th grade, you got to get ready now for college essays, SATs, FAFSA, which is the what we were talking about the FSAID. This is learning about FAFSA to make sure that your as I mentioned before, you need to bring your tax forms. So making sure you're filling out correctly your tax forms. So it's very important that you attend this workshop. It's via Zoom. El 27 también a las 6 damos un taller para las familias con niños en el 11 grado y es muy importante para que usted sepa sobre cómo preparar a su niño para los ensayos universitarios, prepararse para los exámenes de SATs, prepararse para las peticiones para solicitudes para las becas federales, como les mencioné antes, va a tener que traer en el 12 grado sus impuestos, así para asegurarse que usted esté llenando bien sus impuestos. Así que estar bien preparado. Esto es el 27 en Zoom a las 6 de la tarde. And of course, also the 27th, we have Walk for a Cause. And I just want to give a big shout out to our Gabriela Montes for coming here and going out to the people, all the businesses around here to raise funds and did amazingly. Thank you, Gabriela Montes, for doing this. We're going to do it again October 18 at 8:30. If you want to join us to go and around asking for more businesses, there are a lot of businesses, so we can get a lot of brooms and grabbers. So, and if you want to come in and join us, the walk is, remember, it's at 1:45 on the 27th. We meet at the high school and we're going to walk Post to Dykeman, Sherman to Dykeman, and Post on 207 to Broadway. So different teams. So sign up. There's still time to sign up. We have other community partners who are joining us, and you will get a t-shirt. So let us know your t-shirt size so that we all walk together in unison and lift up our community. La otra cosa es que vamos a con caminatas con causa también el 27 de octubre. Y voy a dar mil gracias a Gabriela Montes por haber venido a ayudarnos a levantar fondos para esta caminata. Ella fue por negocio pidiendo y promocionando este evento y ya nos han donado unas cuantas escobas, pero todavía necesitamos muchos más recogedores y grapas para levantar la basura. Así que únase, esto de nuevo es para levantar nuestra comunidad, ve que necesita nuestros niños a aprender a cuidar de su comunidad y también de saber, esto es una parte de identidad, de quiénes son, que son personas que de bien y que de altas aspiraciones y que ayudan como líderes a su comunidad. Así que nos reunimos a la 1:45 el 27 en la escuela secundaria, pero si usted quiere venir a levantar más fondos, vamos a reunirnos el 18 a las 8:30 con nuestra directora el presidente del Consejo Familiar a las 8:30. Así que, por favor, anótese y mil gracias a Gabriela Montes por haberse animado a ayudarnos. Y tenemos otros personas que vamos a tener que se van a unir a nosotros de la comunidad y también estamos teniendo pancartas para que si usted quiere contribuir y quiere que esté en su negocio en nuestra pancarta, que me mande el logotipo porque vamos a hacer la pancarta y también usted va a recibir camiseta por participar, usted y su niño. Así que, y esas camisetas se pueden usar como uniforme los viernes. So, then I wanted to check in with this a very important resource for the community, and that is Access HRA. And here in Access HRA, you can ask for food stamps, apply for food stamps. You can apply for cash assistance. You can apply for Medicaid and also for fare reduction.
So they have it in English and in Spanish. And you can, besides having this, you can also here apply for the ID from NYC. And remember, this ID is fantastic. This was Carmen Pichardo, our president, was highlighting that this is very good to get this ID. You get a lot of things for free, museums, entrances, and lots of wonderful things. You can also there ask for a freeze for your rent. You can also ask for help to pay your rent. If you're falling behind, you can get that assistance. You can learn about food pantries. And there are lots of forms, obviously, to fill them out. If you already have your ID from NYC, and there is a spot there where it says it's no longer valid, so you have to renew it. So check that out, and it's very good. And if you need help for us to fill out some of the forms, like to get the fare reduction, then we can help you with that. So just connect with Sarah and she can help you with that. Ok, so la otra cosa que quería resaltar es esta página web se llama Access HR. Usted lo busca en Google, Access HR, y está en español. Y ahí es para usted pedir cupones de alimento, para pedir asistencia en efectivo, para pedir Medicaid y también para reducción de los gastos de MetroCard. Le mandan un MetroCard especial a su casa y usted pone el dinero que quiera, pero al pasar lo que le cobran es la mitad. Entonces, esto es una buena forma de economizar. Así que si usted necesita que le ayudemos a llenar esta solicitud, Zaret se la puede ayudar. También, Zara, if you want to say anything about how to fill out anything that they need to bring to... So, si quieren aplicar para este programa, si ya estás recibiendo beneficios de la ciudad, es importante, o del gobierno, perdón, es importante que traigan esos documentos porque sí pide el número de caso de cualquier beneficio que estás recibiendo del gobierno. So it's very important that if you want to apply for this, either for the reduced Metro cards or any of the programs here offered in this website, you need to bring your case number if you are already receiving benefits from the government, because when you are applying for them, it asks you for your case number, which I don't have, you do. So please make sure you have that in order for you to apply for these benefits. Thank you. So, la otra cosa que usted puede aquí en esta página web es, en Jared puede poner la página web en el chat, es que usted puede conseguir también la identificación de la ciudad. Y si usted no maneja, es una buena identificación que usted también le va a también ayudar a tener cuando en el 12 grado, cuando hacen FSA-ID, ese es un ID que puede usar. Y él también abre puertas a museos, a muchos eventos, ayuda mucho tener esa identificación. Ahí también en esta página le ayuda para congelar su alquiler o para pedir ayuda para que le paguen a la persona que es dueña de su edificio, también para saber cuáles son las despensas de alimentos. Hay muchos, aparte de los cupones de alimentos, asistencia en efectivo y Medicare, y esta reducción de tarifas de MetroCard. Son muchos los beneficios que ofrece esto. Y si necesita ayuda para completar algunos de estos formularios, usted puede llamar directamente para que lo ayuden al 718-557-1399. Así que muy importante, y de nuevo, si no, usted también puede pedir que nosotros le ayudemos con esto. Okay, so that is it for today. And now I'm going to take questions. So thank you so much. And this concludes our news bulletin for October 13. Esto concluye nuestro boletín informativo del 13 de octubre. Gracias.